Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. El debate migratorio se endurece en Europa con los centros para expulsar a solicitantes de asilo. Ya están en Albania los 16 migrantes interceptados en ultramar por autoridades italianas. Se trata de un plan propuesto por la primera ministra italiana de ultraderecha, Giorgia Meloni, en el que los indocumentados son enviados a los centros en Albania hasta que se apruebe o no sus peticiones de asilo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante su parlamento el llamado Plan de la Victoria. El principal punto es que la OTAN adhiera de forma inmediata a su país, una propuesta que ya ha expuesto a su aliado estadounidense. A su vez, Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, cumplió 100 días al frente de Downing Street y no le ha resultado nada fácil. El escándalo por los regalos personales que ha recibido, más las protestas antimigrantes tras los asesinatos de 3 niñas en la ciudad costera de Southport, han golpeado al gobierno laborista. Lo analizamos con nuestra corresponsal en Londres. Iniciamos en Albania porque ya llegó el primer barco que zarpó desde Italia con 16 indocumentados a bordo. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni inauguró uno de los mayores proyectos de externalización de fronteras jamás pensados por un país de la Unión Europea. Se trata de 2 centros para procesar centenares de solicitudes de asilo de migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea. Un polémico plan que ya ha despertado el interés de otros países europeos, pese a que es un viaje que le costó a Italia unos 18.000 euros por migrante, un total de 250.000 y 290.000 euros, según indica el diario italiano La Repubblica. France 24 entró en uno de estos centros en Albania. Irene Savio, Esma Kakir y Denada Kola nos traen la historia. Podría ser el tranquilo puerto de cualquier ciudad de la costa albanesa, pero a lo lejos se divisa uno de los nuevos centros de identificación y expulsión que Italia ha construido en Albania, una solución para disuadir a los migrantes indocumentados rescatados en el Mediterráneo. Agron es uno de los pocos diputados albaneses que se han opuesto al proyecto. Con este acuerdo están violando los derechos humanos de estos migrantes. No lo han decidido ellos, se les está obligando a venir a Albania. France 24 tuvo acceso a un segundo centro construido. Es una ex base militar sin casi espacios de recreo y con una capacidad para 400 personas. Desde aquí, los migrantes discutirán sus solicitudes de asilo en videollamada con tribunales en Italia, pero no podrán abandonar la estructura. Literas, paredes grises y una pequeña ventana. Estas son las celdas donde vivirán los migrantes, todo pagado por Italia. En la localidad más cercana hay pocas casas y muchos ancianos, como Alexander. Él tiene 60 años y es uno de los 800 habitantes de una aldea que tenía 2.000. Como albanés, espera que se respeten los derechos de los migrantes y no está en contra de la iniciativa porque podría traer trabajo a sus vecinos. Ya hay muchas ofertas de trabajo, los atienden una empleada italiana y otra albanesa. Bib también tiene esa esperanza para su hija, que es la única de 8 hijos que aún vive en Albania. Podría trabajar limpiando, tiene 45 años y está sin trabajo. Alexander y Bib son un reflejo de la realidad de Albania, un país pobre, despoblado y que sueña algún día entrar en la Unión Europea, pero que por ahora es un lugar para recibir a nuevos desheredados. Y la ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que el traslado a Albania de las personas rescatadas en el Mediterráneo plantea importantes problemas de derechos humanos. Juan Matías Gil, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras, nos cuenta sobre si esto es o no una solución para la crisis migratoria en Europa. No, absolutamente no. Ya vimos cómo modelos de este tipo han fracasado en el mundo con el precio pagado por las personas. Y estamos hablando del modelo australiano, el Nauru. Nuestros equipos han atendido a las personas que eran también detenidas en aquella isla con un alto grado de afectación a su salud mental,
depresión, ansiedad, suicidios, etcétera. Entonces, obviamente no es el modelo a seguir. Se está vendiendo de una manera muy cínica que esto será el futuro de la gestión de la migración en Europa de cara al pacto migratorio que tendrá que empezar a implementarse a partir del año que viene, pero no se pueden hacer este tipo de experimentos con personas sobre sus mismas pieles. Ya sabemos que va a fracasar, ya sabemos que va a haber gente que lo va a sufrir. Para solucionar el tema migratorio hay simplemente que generar canales legales y seguros para que la gente llegue sin arriesgar su vida, para que sus derechos sean protegidos y garantizados, y seguramente la migración con estos números que estamos hablando puede ser gestionada muy fácilmente y contribuiría económicamente, socialmente y culturalmente a las sociedades, en este caso las europeas, con una tasa de mortalidad muy baja, y podrían hacer mucho bien a la sociedad. Hacer propaganda y decir que es mejor que las personas se queden del otro lado del Mediterráneo, o invitándolos a cruzar, a arriesgar sus vidas, o poner medidas que en lugar de combatir la migración ilegal y el tráfico de personas, lo que hacen es estimularla, porque los traficantes antes tenían un cliente y un solo pasaje, ahora la misma persona está pagando muchísimas veces al mismo traficante o a distintos traficantes para obtener la posibilidad de llegar a Europa. Entonces las ganancias de los traficantes se han multiplicado exponencialmente, las muertes siguen sucediendo y los abusos no tienen fin, mucho menos con este tipo de modelos. Cambiamos de tema porque ahora el cansancio en Ucrania se empieza a evidenciar. Las fuerzas rusas siguen ganando terreno en el este del país. Moscú informó que sus tropas habían tomado el control de una aldea en la estratégica región de Zaporilla, mientras que más y más ucranianos reclaman negociaciones de paz para poner fin al conflicto que lleva más de 2 años y medio. Atacando al enemigo, pero solo cuando hay suficiente munición para hacerlo. Para las tropas ucranianas, todo en el campo de batalla se reduce a cálculos, porque los recursos son limitados. Este soldado admite que la moral ha estado baja durante las últimas semanas. Los rusos nos atacan constantemente, tienen más mano de obra y armas. Estamos cansados, pero nos las arreglamos. El número de pacientes heridos en este hospital está en aumento. Este soldado, que estuvo en la línea del frente, tiene esquirlas de metralla en los ojos, la nariz, la frente y el cerebro. Lesiones causadas por las fuerzas rusas, que han ido ganando terreno en el este de Ucrania durante las últimas semanas. La victoria más reciente, una aldea que Moscú dice haber capturado en el sur de Zaporilla, después de casi 1000 días de guerra y sufrimiento. Esta ucraniana, que ha tenido que huir de su hogar, asegura que la solución son las negociaciones de paz. Todas las ciudades vecinas están destruidas. Se puede escuchar constantemente drones volando junto a nuestras ventanas. Se detienen y miran dentro. Estoy teniendo ataques de pánico constantemente. Tengo miedo de la noche. Deberíamos negociar. No queda nada en las áreas capturadas por Rusia de todos modos. Esta residente de Pokrovsk también está a favor de las conversaciones de paz. Debemos negociar. Muchos de nuestros chicos están muriendo, muchos de ellos quedan discapacitados, se están sacrificando y no hay un final a la vista. Rusia también llevó a cabo ataques mortales en el sur de Ucrania, matando a varios civiles en Odessa y Gerson. El llamado Plan de la Victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no se ve fácil. El mandatario propone que el ejército ucraniano sustituya a tropas estadounidenses en Europa cuando termine la guerra con Rusia. Esto si la OTAN invita, abro comillas, ahora, cierro comillas, a Ucrania a formar parte de la Alianza Atlántica. Además, afirma que el conflicto finalizará en 2025, pero insiste en que se debe asegurar formalmente de inmediato que Ucrania sea el próximo miembro de la OTAN. Sin embargo, la alianza no define esta adhesión, ya que de acuerdo con el artículo 5 del tratado, un ataque contra uno de los países que haga parte de la OTAN será visto como un ataque contra todos, por lo que la alianza debería responder en conjunto, un escenario que se quiere evitar.
Kiev presentó su solicitud de adhesión a la OTAN en septiembre de 2022, pero es un proceso que toma muchos años. Punkt перший. El primer punto es geopolítico, los puntos 2 y 3 son militares, el cuarto es económico, el quinto punto del plan de Victoria es de seguridad. Los puntos están cronometrados, los primeros 4 son para la duración de la guerra para ponerle fin, el quinto punto es para el tiempo después de la guerra, para garantizar la seguridad. El primer punto es una invitación a la OTAN, ahora. П'ятий пункт на час після війни. Y vamos al Reino Unido porque el primer ministro Keir Starmer cumplió 100 días en el poder y aunque empezó su gobierno con un gran apoyo, ha estado lleno de escándalos y protestas. En tiempo récord, los británicos han perdido la confianza en Starmer. Según encuestas, 6 de cada 10 ciudadanos califican su gobierno de corrupto. Todo después del escándalo de los regalos personales que ha puesto en duda su credibilidad. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos cuenta más. Son más las expectativas que los resultados concretos que tiene el gobierno laborista para mostrar hasta este momento en la recuperación de la economía, en el control de la inmigración que llega a través del Canal de la Mancha y en salvar el sistema público de salud. Y es que esas primeras semanas de gobierno, el primero laborista después de 14 años, se esfumaron de las manos tratando de controlar la difícil situación de orden público tras los disturbios que se tomaron calles de Londres, del centro y del norte de Inglaterra, que dejan más de 1000 personas capturadas. Pero este periodo también ha sido escandaloso, polémico y eclipsado por los regalos y donaciones que aceptó el primer ministro, su esposa Victoria y parte del gabinete. Keir Starmer recibió regalos de ropa, trajes de diseñador, también de gafas. Recibió regalos para ver a su equipo de fútbol, el Arsenal, y también un tiquete privilegiado en una ubicación muy especial para ver a Taylor Swift en uno de sus conciertos aquí en Londres. Su esposa Victoria también recibió ropa. En las calles de Londres, en las calles del Reino Unido, la gente lo que espera es que el gobierno adopte decisiones rápidas, medidas para aliviar la crisis en el costo de vida, que sigue siendo la prioridad y la gran preocupación del país. Los expertos han advertido, sin embargo, que esos resultados empezarán a verse materializados una vez el gobierno presente el presupuesto general del país previsto para finales de este mes, en el que revelará finalmente cuáles son sus verdaderas prioridades y la hoja de ruta para cumplirlas. Parece inevitable el alza de impuestos luego de que la propia ministra de Finanzas advirtiera que heredó del gobierno conservador las peores finanzas públicas desde la Segunda Guerra Mundial. Y mientras Starmer trata de balancear la situación doméstica, está tratando de tener ese rol protagónico británico en el escenario internacional, llamando a un cese al fuego inmediato en el Medio Oriente, un apoyo irrestricto a Ucrania y tratando de recomponer las relaciones con Europa. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com.